En forma general, pues tendríamos que existe una gran diversidad de microorganismos y si nosotros quisiéramos utilizar una, pues tendríamos que ir seleccionando la más adecuada para nuestro sistema, ¿no?, de producción. Y entonces tenemos varias opciones de dónde podríamos obtener los microorganismos, ¿no? Uno de ellos, pues, sería ir a muestrear a diferentes ambientes y hacer más o menos lo que nosotros hicimos, ¿no? Aislar en diferentes medios de cultivo, en diferentes condiciones. Y ahí lo que tendríamos, pues, sería ya el microorganismo con la característica que nosotros deseamos, ¿no? Esa podría ser una opción. Ventajas, bueno, pues como es de la naturaleza, pues prácticamente sería de ustedes, ¿no? No le tendrían que pagar regalías ni patentes a nadie. Si, por ejemplo, encuentran una cepa que está depositada en alguna colección y la quisieran utilizar ustedes esa cepa, ¿no? A lo mejor muchas de las veces están patentadas, o sea, están registradas esas cepas, y si ustedes quieren usarla para producir algún metabolito, pues tendrían que pagarle regalías, ¿no?, al dueño de la patente. Entonces, esa sería una de las ventajas, el utilizar microorganismos silvestres. La otra opción, pues, sería, pues, esto que les acabo de decir, buscar en colecciones cepas que ya han sido modificadas genéticamente, pues usarlas, ¿no? El inconveniente, pues, que tendrían que pagar regalías, ¿no?, por el uso comercial que estarían dándole a esa cepa. O igual, la última opción sería que ustedes hicieran, pues, un sistema de expresión en el cual, bueno, pues, ustedes tienen su cepa, tienen su gen que le quieren insertar y hacer todo este proceso, ¿no? No que lo haga alguien, sino que ustedes lo realicen, ¿no? Bueno, ventajas de usar un microorganismo silvestre, ya más o menos se las comenté. Generalmente, como ya la naturaleza ha intervenido durante mucho tiempo con ese microorganismo, ya la naturaleza lo ha seleccionado porque presenta esa característica, ¿no? Entonces, este es un, ¿no? Si ya tiene el gen, pues ya no necesito insertárselo. Entonces, no tendría que hacer modificaciones genéticas, ya lo tiene, ¿no? Entonces, eso me va a ahorrar tiempo y me va a dar dinero en tratar de que tenga esa información genética, ¿no? Esa sería la ventaja, ¿no? La desventaja es de que, como ya les mencioné anteriormente, puede hacer que el microorganismo que ustedes seleccionen sea un microorganismo considerado patógeno, o bueno, más bien, no necesariamente tiene que ser considerado patógeno, sino que hay a nivel mundial, pues hay una serie de microorganismos que son considerados como seguros, que no se les ha encontrado indicios de que puedan ser patógenos o que en algún momento desarrollen patogenicidad, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la desventaja, ¿no?, que podrían tener si aíslan un microorganismo, pues deberían de estar seguros que estén contemplados como organismo que se le conoce como GRAS, ¿no?, que generalmente es reconocido como seguro, ¿no? Y otra de las desventajas es de que muchas de las veces el microorganismo, pues, hay que ver si lo podemos hacer crecer en grandes volúmenes o si hay ciertas limitantes, ¿no? Entonces, también eso podría ser una desventaja, ¿no? Eh, Hay sistemas de expresión en los cuales, bueno, pues ustedes le van a insertar un gen a otra especie o a otra cepa que en la cual pues no lo tenía, ¿no?
Muchas de las veces, ustedes, por ejemplo, aislarían un microorganismo, ese microorganismo tiene un gen que a ustedes les interesa expresarlo, y entonces lo que podrían hacer es utilizar ese microorganismo, ¿no? Pero a lo mejor ese microorganismo pues no es viable al momento de llevar a cabo la producción, se contamina o no crece muy rápidamente, etcétera, etcétera. Y entonces una solución pues sería entonces insertarle ese gen utilizando vectores plásmidos, por ejemplo, y insertárselo a otro microorganismo, que generalmente puede ser una Escherichia coli, y entonces ahora producir, expresar ese gen que yo quiero, pero expresarlo en una bacteria, ¿no? Que crece más rápido y utiliza sustratos, pues, de desecho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una gran cantidad de vectores que podemos utilizar o hay una gran cantidad de cepas a las cuales yo puedo utilizar para expresar. Pues esto abre el abanico de posibilidades, ¿no? Y todo esto pues representa ventajas, ¿no? El usar el sistema de expresión. Desventajas es que algunas ocasiones yo inserto mi gen en un vector y luego lo pongo a expresar en una bacteria. Obtengo la proteína, pero esa proteína no es funcional, ¿no? Esto puede darse el caso. Generalmente sucede porque si estoy utilizando una bacteria, las bacterias tienen menos modificaciones post-traduccionales que, por ejemplo, una célula eucariota, ¿no? Si mi gen necesita ciertas modificaciones post-traduccionales, la cepa de bacteria pues no se las está incorporando y entonces produce la enzima, pero esta enzima no es funcional, ¿no? Entonces también por eso es importante elegir un buen sistema de expresión, ¿no? Hay pues ciertas características tendríamos que, bueno, considerar para el momento de seleccionar nuestro sistema de expresión y pues muchas de ellas pues va en relación a la producción, ¿no? Que haya producción, que se lleven a cabo las modificaciones post-traduccionales y con esto pues va a ser nuestra proteína, va a estar metabólicamente activa, que los sistemas de expresión pues sean fáciles de manipular y que pues además sea seguro, ¿no? El sistema de expresión. Digamos que estas son algunas de las características, ¿no? Que tendríamos que considerar. Y podremos utilizar ya sea una bacteria, una levadura, células de insectos o mamíferos o plantas y animales, ¿no? Aquí en este esquema les pongo una comparación, ¿no? De diferentes sistemas de expresión en donde ustedes pues van a expresar el gen de su interés, ya sea en una bacteria, en una levadura, en una célula de insecto o en una célula de mamíferos, ¿no? Se fijan, comparamos la facilidad de uso de usar un sistema de bacterias. Es muchísimo más fácil usar un sistema de expresión en bacterias que un sistema de expresión utilizando células de mamíferos, ¿no? Pues es más complicado, ¿no? Es más complejo, no es tan sencillo como el poner a crecer un microorganismo, ¿no? Una célula de un mamífero, bueno, pues implica más cosas, ¿no? No nada más una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno y listo, ¿no? Sino que tiene que tener muchos otros factores de crecimiento que serían importantes para que la célula pueda desarrollarse, ¿no? El costo de medios y equipos, pues también, ¿no? Es muy barato en bacterias y muy caro en células animales, precisamente por los requerimientos de condiciones de cultivo que se requieren. La solubilidad, pues en el caso de bacterias es muy fácil la solubilidad y a diferencia de las células de mamíferos, ¿no?
Digamos que hasta ahorita pues son puras ventajas, ¿no? Que tendríamos pues las bacterias y más o menos las levaduras, ¿no? Pero una desventaja podría ser las modificaciones post-traduccionales, ¿no? Una célula bacteriana pues tiene muy poquitas modificaciones post-traduccionales. Una levadura, como es una célula eucariota, bueno, pues tiene un poquito más de modificaciones post-traduccionales, pero no se compara a la de una célula animal, ¿sí? Entonces, esto pues es una desventaja al uso de sistemas de expresión microbiano, ¿no? En este caso. El tiempo requerido, ¿no? Esta es una desventaja de los mamíferos, pues que se necesita más tiempo a una célula de mamífero que de una bacteria, ¿no? Y otra ventaja de las bacterias, si se fijan, es el nivel de expresión es muy alto en el caso de bacterias. Bueno, también levaduras. Y en el caso de células de insectos y de mamíferos, pues esta es muy reducida, ¿no? O sea, quizás para llevar a cabo un proceso de producción, pues esto sería una desventaja, ¿no? En el caso de células de mamíferos o de insectos.